السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hace unos días estaba en Holanda y un periodista que escribe en un periódico regional y que también escribe artículos en la prensa nacional me dijo que acaso la comunidad Ahmadía era la comunidad que más crecía en el mundo entero. Hazur respondió que si lo miramos como una organización internacional, una comunidad internacional, ciertamente es la comunidad Ahmadía la que más está creciendo en el mundo. Esto es algo que es reconocido por la gente ajena a la comunidad y es de hecho un gran testimonio de la verdad del Santo Mesías prometido al Islam, que en una aldea pequeña de la India salió una voz y hoy está resonando en cada ciudad y cada pueblo del mundo entero. Y esta voz se está siendo escuchando en estas ciudades, y esta gloria distintiva se hace aún más resplandeciente cuando consideramos que en aquella época, cuando una persona normal, una persona de la calle no podía pensar ni por asomo que la comunidad Ahmadía sería conocida en el mundo entero, el Santo Mesías prometido alayhi salam, con mucha convicción, dijo en sus escritos, escuchando de Allah Ta'ala, decía que llegaría una época que la comunidad Ahmadía será conocida en el mundo entero y su extensión, su expansión sería un signo del socorro divino, será una muestra de la ayuda divina. En una ocasión, el Mesías prometido al Islam dijo que Allah, el Exaltado, está expandiendo a esta comunidad en el mundo y Allah Ta'ala ha querido
de expandir esta comunidad en el mundo según una tradición. Otra tradición está recogido que gradualmente Allah Ta'ala, el exaltado, expandirá esta comunidad de tal forma que al final triunfarán sobre los demás y las tribulaciones, los problemas que actualmente estamos atravesando pasarían. Toda la tradición de Allah es que sus trabajos se vayan haciendo de forma gradual, poco a poco. No hay ningún árbol que traiga frutas de la forma tan rápida como nuestra comunidad está progresando. Es una obra de Dios y es extraordinaria y es un signo y un milagro de Dios. Por lo tanto, estamos convencidos, nuestra creencia es firme, que ciertamente cada Ahmadi que tiene una verdadera fe en el Santo Mesías prometido, cree que de la forma que Allah Ta'ala hace 125 años en una pequeña aldea remota de la India levantó una voz y la hizo llegar hacia los rincones de la tierra. No solo la hizo llegar, sino que creó una comunidad de gente sincera en cada lugar, que en su sinceridad hacia Él y en su fe hacia Él están creciendo día tras día, y también Allah Ta'ala cumplirá que las tribulaciones pasarán, las dificultades pasarán y esta comunidad triunfará sobre el resto. Hoy estamos atestiguando una época cuando la comunidad se está expandiendo en el mundo y este progreso gradual lo están apreciando los extraños. Por eso el periodista me preguntó esta cuestión, y es que si nuestra comunidad era la que más se expandía en el mundo. En otros lugares también se nos preguntan y reconocen nuestro progreso, que la comunidad ahmadía es una comunidad que está creciendo exponencialmente. Al mismo tiempo estamos atravesando dificultades, pero si el deseo del enemigo, si miráramos los esfuerzos que están haciendo, estas tribulaciones son muy pequeñas, porque después de cada prueba, sea bien por el Ahmadiyyat personal o a veces estas tribulaciones sean comunitarias, es decir, que toda la comunidad esté pasando por una dificultad grave, todas las pruebas vemos que están acompañadas con los signos de la ayuda divina cada vez más. Cada Ahmadi que ha venido de Pakistán y que vive en estos países occidentales, si cada uno tuviera un sentido de gratitud, si tiene un sentido de agradecimiento, no podrá negar que, debido a las circunstancias, después de abandonar su país, Allah Ta'ala le ha favorecido de forma extraordinaria. Y luego, no solo esto, sino que en distintos países del mundo, cuando me llegan los informes donde se ven las cifras extraordinarias de batch, de pactos de iniciación, uno se queda sorprendido que la oposición hacia el Mesías prometido está extendiéndose en el mundo entero, y al mismo tiempo Allah Ta'ala está continuando mostrando signos de su socorro y su favor hacia nosotros. Si fuera el trabajo de una persona, esta comunidad hecha por un humano, si esta comunidad hubiera sido creada por un humano, la dificultad, la oposición que la comunidad ha sufrido desde sus comienzos, desde el momento de su fundación y que continúa hoy, el trato que estamos recibiendo en el mundo entero, este movimiento tendría que haberse terminado debido a esta oposición. Y
se hubiera abierto la falsedad que conllevaba, pero no está finalizando, porque Allah Ta'ala nos está dando cada vez más triunfos. El Santo Mesías prometido en una reunión dijo que nuestros oponentes prueban oponerse de cualquier forma, pero Allah Ta'ala nos hace progresar. Esto es un testimonio de la verdad, que el mundo pone toda su intención en aplastarnos y sin embargo la verdad se propaga. Ahora, ¿qué elemento de oposición ha quedado sin ser probado cuando al final han visto que todo ha fracasado? Es un signo de Dios. Como he dicho, dice Azur, los oponentes están intentando lo máximo para acabar con este movimiento, pero hoy los opositores, a pesar de que hacer el máximo esfuerzo, sus grandes líderes religiosos haciendo sus planes, incluso los gobiernos intentando acabar con los Ahmadis. Sin embargo, las palabras del Santo Mesías prometido están demostrando ser ciertas, y es que los oponentes están fracasando y que Allah Ta'ala está atrayendo más gente hacia la comunidad. Vemos también cómo Allah Ta'ala castiga a veces a los que nos oponen, y esto nos sorprende. En una ocasión, en la reunión del Santo Mesías prometido, una persona recibió un sueño, escribió una carta de un sueño donde veía que el Mesías prometido era verdadero. Esta persona era seguidora de un asceta, de una asceta que vivía cerca de Data Ranch, de un lugar de la ciudad. Esta persona preguntó al asceta, y el asceta, que no era Ahmadi, le dijo que el progreso de Mirza Sahib, del Santo Mesías prometido, es una prueba de su veracidad. Y había otro asceta al lado, están sentados en los templos, y dijeron: déjeme usted también a mí consultar, es decir, voy a preguntarle a Dios si hay verdad. Al día siguiente dijo que Dios ha dicho que Mirza Mola, que Mirza es una persona de Dios. Dice, habrá dicho que es un Molana, que es nuestro Señor, es de Dios para ti y para mí. El Santo Mesías prometido dijo que hoy los sueños, se están dando muchos sueños, y a través de ellos Allah Ta'ala quiere que a través de las visiones y los sueños, que Dios quiere que a través de sus ángeles que están en el aire como enjambres, están poniendo en los corazones de la gente el cariño para que crean en el Mesías prometido. Una persona decidió escribir un libro refutando la verdad del Santo Mesías prometido. Tuvo un sueño donde el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿estás intentando refutar a Mirza Sahib cuando él es verdadero? Esta es la verdadera guía que Dios da a la gente que tiene naturaleza bondadosa. Hoy, cuando los recursos de Tabligh son mucho mayores que antes, y los que había en la época del Santo Mesías prometido, sin embargo, la guía que se encuentra por parte de Allah Ta'ala a través de visiones y sueños está teniendo una participación importante. Es verdad que el Tabligh, la predicación, funciona o trabaja para quien Allah Ta'ala quiere, pero a veces Allah Ta'ala establece medios de guía directa, y hay muchas personas hoy que han sido guiadas y están siendo guiadas hacia la verdad del Santo Mesías prometido, y reconocen la proclama del Santo Mesías prometido, entran en su pacto de invitación. Voy a leer algunos relatos del año pasado. Ya he escrito algunos donde a través de sueños Allah Ta'ala ha guiado a la gente. Uno se siente sorprendido escuchando
a personas que estaban a miles de millas de distancia de Qadian. Algunas personas viven en lugares remotos donde no llegan tan siquiera los satélites o los medios de comunicación, y Allah Ta'ala está abriendo sus corazones, está guiándoles hacia la verdad del Ahmadiyyat. Hay una isla pequeña en Mauricio, en Mayute, y fue un misionero. Había un no Ahmadi que en un sueño había visto al santo Mesías prometido. Después de un tiempo tuvo la oportunidad de ver la MTA y vio una fotografía del santo Mesías prometido al Islam y dijo: pero si esta era la persona sagrada que vi en el sueño. De esta forma se convenció que la Ahmadiyyat era el verdadero Islam y hizo el bet y entró dentro de la comunidad. De la misma forma, en Guinea Conakry, un país en otro extremo de África, en una universidad, un estudiante, el señor Soleiman, estaba bajo tabligh, pero no hacía el bet. Un día vino y dijo que ahora estoy convencido, quiero hacer el bet. Cuando se le preguntó cómo es que se ha convencido, dijo que vio un sueño donde voy en un bote y cerca de nuestra barca hay una barca que se está hundiendo y vamos a ayudar a la gente de otro bote y se sube en nuestra barca. Estamos sentados en una mesa y ahí en ella está también el Imam al-Mahdi y nos da para beber algo de leche para vivir y nos da una taza de leche. Cojo la taza y tomo leche hasta saciarme, una leche extremadamente deliciosa. Cuando se me abre el sueño, el ojo, vi que es el elixir de esta vida. Estaba fundamentada en estar en la barca del Santo Mesías prometido y uniéndome a través de su comunidad mediante el bet. Por eso he hecho el bet. Una persona que vive en Costa de Marfil, Côte d'Ivoire, Al-Hassani Saheb, relata un sueño donde ve que hay una multitud enorme y mi compañero me dice que en esta multitud está el Imam al-Mahdi. Por la curiosidad, me lleva a intentar ver al Imam al-Mahdi y me dice que antes de ver al Imam al-Mahdi, hazte Ahmadi. Ve en el sueño que se hace Ahmadi y cuando voy cerca de la multitud veo al Mahdi entre ellos y veo que está predicando. Después de este sueño, esta persona hizo el bet y entró dentro de la comunidad Ahmadiyya. En la India, en Kerala, está en el sur de la India. Un nuevo converso vio a través de la MTA, hace 5 meses, el presidente de la comunidad escribe que cómo entró en el Ahmadiyyat. Estaba en su casa y estaba mirando la MTA y vio nuestros programas. El señor Abdul Hamid, que se hizo Ahmadi, estaba relacionado con Tariqat Maslat. Había hecho el pacto de iniciación con otro asceta. Habían pasado 2 meses viendo la MTA cuando vio un sueño que está en la tumba del santo Mesías prometido al Islam y también vio a su asceta en el sueño. Preguntó sobre la comunidad, vino con el presidente y le dijo que quería hacer el bet y le dijo que investigara más. Luego fue con el amir regional y luego fue a Qadian y fue allí donde hizo el bet. Una persona de Túnez, es un país del norte de África, el señor Kadir, dice que yo estaba impresionado por la comunidad, pero no me animaba a hacer el bet, no me sentía preparado,
porque no podía aceptar al Imam al-Mahdi como un profeta de Dios. Y esto es algo básico si se entiende, sobre todo a los musulmanes, de que el Santo Mesías prometido, que la promesa del Santo Mesías prometido es de un profeta sin ley y que viene como regalo del Santo Profeta Muhammad y puede venir un profeta como bendición siguiendo por el cariño hacia el Santo Profeta, y el Mesías que tenía que venir iba a venir con el rango de profeta. Él no quería aceptar esto. Tomé la decisión que voy a hacer bet si Allah Ta'ala me indica que Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam es el Imam al-Mahdi. En este intervalo hablé con un Ahmadi y me dio una referencia de un hadith que el que acepta el Mahdi y no hace el bet muere, el que no acepta el Imam al-Mahdi muere una muerte de ignorancia. Esto me impresionó. Pues anoche hice la oración Istihara y tuve un sueño que estoy leyendo el Santo Corán y me paro donde pone en un versículo Inian Soroka ya Ahmad. Dice que al ver este sueño hice el bet de forma inmediata. En Malí, otro país, el misionero nos dice que el señor Kulli Bali es una persona, es una persona de edad mayor. En diciembre de 2014 hizo el bet. En 1964, cuando vivía en Costa de Ivory Coast, vi un sueño que vienen dos personas con vestimenta blanca que le dicen que el Imam al-Mahdi ha venido y hace el bet. Después de este sueño, pasó el tiempo, se unió al ejército, se olvidó del sueño, y en 2014 estaba escuchando la radio y escuchó la radio Ahmadía. Allí, con la ayuda de Dios, funcionan muchas radios. Cuando escuchó esta radio y escuchó sobre la venida del Imam al-Mahdi, cambió la condición de mi corazón y me acordé de aquel sueño y di mil gracias a Dios que antes de morir entró en la comunidad del Imam al-Mahdi, que Dios le había informado 50 años antes a las personas que tienen buen corazón. Dios no les desperdicia. Cuando pasa el tiempo, durante un largo tiempo, después de un largo tiempo, Allah Ta'ala le mostró guía en Swaziland. Es otro país. Un joven Ahmadi, Tahir Saheb, hizo bet hace algún tiempo, y durante el mes de Ramadán, durante la noche del 27, vio que la luna está brillando con toda su intensidad y parece como si fuera de día. Escucha un sonido, que esta es la luz que tú has encontrado. Sujétala y gradualmente se expandirá en todo Swaziland. En el sueño se explicó que la luz significa la Ahmadiyyat, que poco a poco se establecerá en el mundo entero. Después de este sueño, esta persona se ha afianzado en el Ahmadiyyat. En Mali, otro evento, otro relato, Madre Bou, hay una persona mayor que escuchó sobre la Ahmadiyyat, pero quería convencerse sobre la Ahmadiyyat. Decidió estar 40 días solo y en la noche 21 vio un sueño al Santo Mesías prometido, y me vio a mí también, que veníamos hacia su casa y que le llevábamos hacia los cielos. Este sueño satisfizo y aceptó el bet.
La gente piensa que la gente africana se hace Ahmadi así como así, sin pensarlo. Pero como tienen la capacidad de aceptar la verdad, escuchan y analizan. Y como su naturaleza es buena, Allah Ta'ala les guía. En su corazón había un dolor hacia la religión y por eso pensó hacer 40 días de aislamiento y de ayuno. Otra persona de Mali, Mama Sahebu, cuando escuchó sobre la comunidad, no entendía que si esta comunidad es verdadera o no. Hizo istihara y en el tercer día vio un sueño que estaba en una barca que se hunde y la gente empieza a ahogarse. Sale un niño del agua y dice que si queréis salvaros tenéis que aceptar el Ahmadiyyat. La persona acepta en el sueño el Ahmadiyyat y se salva, mientras que el resto no. Después del sueño él se hace Ahmadi. En Sierra Leona, Abdul Saheb relata que mi padre era Ahmadi. Pero dice Hazur que a veces personas que están apartadas debido a las oraciones de los padres o debido a alguna bondad, Dios les guía. Dice que mi padre era Ahmadi, pero por algunas razones me separé de la comunidad y me uní a la comunidad Tablighi. El Tablighi Jamaat también van de la India, van de Pakistán a predicar. Nuestro misionero y mi padre me aconsejaron, pero no hacía efecto sobre mí. Un día tuve un sueño y vi una fotografía en el cielo muy bonita del Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, del Santo Mesías Prometido, al Islam. Al día siguiente dejé el Tablighi Jamaat y entré en el Ahmadiyyat. Y alhamdulillah que participo en todos los programas. Dice que Hazur, que Allah Ta'ala, para decirnos que no solo el Santo Mesías Prometido es verdadero por Allah y es enviado por Allah, es el Mesías y el Mahdi, sino que después de él, debido a la continuidad del Khilafat, Allah Ta'ala está mostrando su socorro y está manteniendo la misión del Santo Mesías Prometido a través de los jalifas. Los jalifas se ven en sueños. En Nigeria, una persona, Muhammad Nami, relata su sueño y es que está trabajando está viajando en un barco. Cuando llega al medio del mar, viene una tormenta y el barco se empieza a hundir. De repente una persona le extiende la mano y me trae hacia la orilla. No sabía quién es esta persona de Dios. Al cabo de un tiempo, esta persona, Muhammad Nami, contactó con un predicador nuestro y le enseñó la MTA, nuestra televisión. Cuando en la MTA esta persona vio mi foto, dijo: pero si esta era la persona que me salvó cuando me hundía en el barco. Y esta persona se hizo Ahmadi junto a toda su familia. De la misma manera, en Sudán, la gente de Sudán son muy estrictos y muy opositores en cuanto a la religión. El señor Ahmad. El doctor Amir llamó y dijo que quería hacer el bet. Y al viernes siguiente vino en el viernes y rezó con nosotros. Hablando del bet, dijo que su mujer vio a su marido y a Khalifatul Masih IV, y Azur le pregunta que ¿por qué no has hecho bet todavía? Él dijo que ahora estoy listo para hacer el bet. Su hija
dijo que ella me vio a mí con Hazrat Umar bin Abdul Aziz. Eso convenció al señor Amir que esta comunidad era verdadera, porque la mujer vio un jalifa y la hija vio otro jalifa, y dijo que esta comunidad es verdadera. Ellos estaban relacionados con una familia sufi. Consultaron a una persona sagrada, sufi, Ibrahim, que se cumplen sus visiones. El doctor dice que le preguntó sobre la comunidad a esta persona, y le preguntó si había venido el Imam al-Mahdi, y dijo que sí, ha venido y ha fallecido. ¿No lo sabías? El doctor le preguntó que ahora estamos por el 5º sucesor del Imam al-Mahdi, ¿debo hacer el bet? Dice, sí, haz el bet. Después de ello, como ocurrió en la época del Santo Mesías prometido, donde estaban sentados los ascetas y están diciendo a una persona, de esta misma manera, la guía está siendo dada por otro asceta después de muchos años. Su mujer llamó también a esta persona sagrada y le dijo que era mejor hacer el bet o estar unidos a la comunidad antigua. Entonces le contestó que si una persona hace bet, no tiene que temer a nadie excepto a Dios. En Benín, en Cotono, el misionero nos escribe que hay una persona que vino por temas de negocios, salió de casa y habían 2 mezquitas, y se quedó pensando que a qué mezquita debo ir. Primero, Allah Ta'ala, fíjense cómo está ayudando, viendo la mezquita. Entré en la mezquita no Ahmadi y al siguiente viernes fui a la mezquita Ahmadi. Pregunté sobre ambas mezquitas. A los Ahmadi los criticaban. Me quedé pensando que en cuanto a limpieza, en cuanto al ambiente era mejor, pero los Ahmadis dicen que no eran musulmanes, tienen un profeta distinto, pero la tranquilidad de mi corazón estaba cuando entraba en la mezquita de los Ahmadis. Le dije, oh Dios mío, dime tú, soy nuevo en este lugar y voy a la mezquita Ahmadía y siento tranquilidad, pero me dicen que no, que son incrédulos, y en la otra mezquita no encuentro esa tranquilidad que ando buscando. Estuve rezando entonces en casa sin ir a ninguna de las mezquitas. Dejé de ir. Después de 3 o 4 días vi en un sueño que tengo 2 jabones. Uno, un jabón alemán de color azul, y otro un jabón local. En el sueño se me dijo que el color azul significa las alfombras azules. Dijo, pero si el día de los Ahmadis vi las alfombras verdes, pero después cuando fui a la mezquita vi que las alfombras eran azules, y fue cuando acepté la mezquita. El imán me dio un libro y en él había una foto, y el siguiente viernes, cuando después saludé al imán, le dije que quiero conocer sobre la Ahmadiyyat Islam. Al escuchar me dijo que te voy a dar un libro, y el libro que se me dio, en vez de ser un libro de preguntas, respuestas o citas de hadices, era el libro de World Crisis. Abrí el libro y en la primera página encontré la foto que había visto en el sueño, y con eso mi fe se acrecentó
y luego se me enseñó el Santo Corán, el Corán que yo tenía en casa. Era otro Corán. Después de algunos días se me enseñó el Corán que había visto en mi sueño en francés. De esta forma Allah Ta'ala me fue guiando y me cogía de la mano y me llevaba él mismo. Dice que un día Allah Ta'ala, en un medio somnoliento, me dijo que eran 10 mandamientos, deberías leerlos. En el sueño se me leyeron las 10 ordenanzas, pero el tema de cada uno de estos mandamientos se quedó grabado en mi corazón. 3 o 4 días después, cuando fui a la mezquita y vi al misionero y no le había preguntado cómo se hace el bet, el misionero me dio una hoja y dijo que para practicar el Islam hay 10 condiciones, tienes que leerlas y comprenderlas. Si quieres conocer sobre el Ahmadiyyat. Cuando leí las 10 condiciones, empecé a llorar y dije cómo Dios me había guiado. Hice el bet y Allah Ta'ala, le di las gracias a Allah Ta'ala por el favor. Dice que después de haber hecho el bet, cada día me siento con un nuevo gusto. Una persona de Egipto tuvo un sueño en 2004. El Jalifa árabe está descansando, estoy sentado a su lado y me dice, tienes que investigar en este área. Yo no entendí y nunca no había visto a Jalifa Tomás IV. Después de 4 años vi la MTA y empecé a investigar y Allah Ta'ala me dio la guía. En noviembre de 2014, antes de hacer el bet, vi un sueño que estoy en una mezquita y está llena de orantes. El Santo Mesías Prometido está allí y me está mirando. Me acerco a Hazur y en su lugar veo a Khalifatul Masih primero. Una voz dice que este es Abu Bakr Siddiq. Me acerco aún más y veo en lugar de Khalifatul Masih primero, veo al quinto Jalifa. Me mira y levanta su mano para hacer oración y yo también me uno en oración. Dice que después interpreté este sueño como que la aceptación de las oraciones del Santo Mesías Prometido y siguiendo a los jalifas es como se consigue. Los que comprenden la verdad son afortunados, son gente afortunada. Porque al ver la condición de sus corazones, Allah Ta'ala les guía, el mismo, Allah Ta'ala, les guía. Y como se muestra por los sueños de algunas personas, la guía es tan clara que uno se queda sorprendido. Y los que se consideran sabios de la religión, sin embargo, están exentos de esta guía. En una ocasión el Santo Mesías Prometido a un nuevo Ahmadi, el Santo Mesías Prometido le dijo que, mostrándole cariño, que tú eres muy afortunado porque los grandes maulavis que hay, Allah Ta'ala no les ha abierto las puertas para ellos y sin embargo te las ha abierto a ti. Es un inmenso favor el que Allah Ta'ala ha hecho sobre ustedes y todos los Ahmadis del mundo, como les ha dado la oportunidad de aceptar el Ahmadiyyat. Como he dicho ya muchas veces, a nosotros tenemos que recordar este favor de Allah sobre nosotros y debemos agradecerle este favor que ha hecho. Es posible que haya de entre ustedes alguno que sus bisabuelos, abuelos, estuvieron presentes en aquellas reuniones en la cual el Santo Mesías Prometido pronunció estas palabras. Y luego a ustedes deberían pedir por estas personas sagradas que recordaron esta bendición
y mantuvieron la Ahmadiyyat entre sus generaciones. El santo Mesías prometido, respecto a los que habían entrado en la comunidad, decía que mirad a nuestra comunidad, porque todos están formados por oponentes nuestros. Los que entran en el Beit vienen de aquellos que tienen la capacidad. Si no tuvieran la capacidad, ¿cómo han salido de ello? Las cartas que llegan, primero me decían que primero les insultábamos y ahora por favor perdónenos. Hoy también hay muchas personas que, debido a la oposición que tienen hacia nosotros, actúan así, pero están creciendo cada día más en la sinceridad. Después de hacer el Beit, han crecido en la sinceridad y en la obediencia. El misionero de Mali escribe que el señor Soleimán, después de hacer el Beit, su mujer fue con su hermano y le dijo que tu hermano ya no es musulmán. Fue con él y le dijo que tu hermano se ha hecho Ahmadi y ya no es musulmán. Se ha hecho Ahmadi. Convéncele. El hermano se puso muy furioso y fue con el señor Soleimán y le dijo que dejara el Ahmadiyyat inmediatamente. Y le dijo que si no dejaba el Ahmadiyyat, no romperían la relación hasta que no rezarían tan siquiera ni tu oración funeral. El señor Soleimán no le importó lo que dijo su hermano. Su hermano, después de un tiempo, escuchó el radio Ahmadiyyat para poder buscar material para convencer a su hermano y librar a su hermano del Ahmadiyyat. Pero al cabo de un tiempo su hermano opositor cambió y también entró en el Ahmadiyyat. De la misma manera, nuestro misionero de la India, el señor Ajmal, escribe que este año, el 17 de junio, en el Bengal, en un pueblo, se hizo una predicación y vinieron algunos Ahmadis de renombre, y cuando acabó el meeting, la reunión, dijo que mi sobrino es Ahmadi y siempre he odiado la Ahmadiyyat y pensaba que los Ahmadis no tenían religión, y ahora juro por Dios que los Ahmadis son verdaderos musulmanes y el resto están muy separados del Islam. Y luego en este pueblo se hicieron 12 Beits. Estos son los trabajos de Dios, y la comunidad están viendo estos signos, y ciertamente estos relatos hacen crecer nuestra fe. El santo Mesías prometido dice en un lugar que es una bendición. Es una bendición de esta misión divina, que entre el enemigo, que está entre los enemigos, que en medio, que está, los enemigos han hecho grandes planes, han hecho juicios de asesinatos contra nosotros, pero las palabras son de Allah, no se desperdician. Os digo en verdad que esta comunidad es de Dios. Si hubiera sido resultado de un plan humano o un esquema humano, hubieran sido destruidos estos planes. Delante de los planes humanos, el crecer y progresar es una prueba de que esta comunidad es de Dios. Por lo tanto, cuanto más desarrolléis vuestra fuerza en la fe, mayor se iluminará vuestros corazones. Cuanto más desarrolléis esta convicción, más se iluminarán vuestros corazones. Las palabras del Santo Mesías prometido son ciertamente palabras de Dios, y vemos que esta misión
está creciendo entre nosotros más enemistad. Pero, como el Santo Mesías prometido nos ha dicho que para incrementar nuestros corazones hay que reforzar nuestra fe. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene que hacer una inspección y tenemos que pensar si nuestra certeza de la fe está creciendo, nuestros corazones se están iluminando, estamos inclinados a cumplir las ordenanzas del Islam, estamos mejorando nuestras condiciones espirituales. Hay muchos relatos que escribe la gente que tras transformarse, tras hacerse Ahmadis, su condición espiritual ha sufrido un cambio extraordinario. ¿Cómo rezan ahora? ¿Qué cambios ha habido al hacerse Ahmadi? Algunas mujeres escriben sobre sus maridos que después de aceptar el Ahmadiyyat su actitud ha cambiado y ahora donde había en sus casas peleas y disputas hay paz ahora. Observad cómo ahora estas gentes con que los que están entrando están cambiando, están preocupados por su condición espiritual. Esta situación es la que deberíamos saber cada uno de nosotros. El Santo Mesías prometido, en otra parte, hablando de nuestra condición espiritual, dice: leed el Santo Corán y nunca desesperad de Dios. El verdadero creyente nunca desespera de Dios. Esto es una práctica de los no creyentes que desesperan de Dios. Nuestro Dios es el Dios que tiene poder sobre todas las cosas. Leer la traducción del Santo Corán y adornar vuestras oraciones e intentad comprender su significado. Pedid en vuestra propia lengua. No leed el Santo Corán como un libro ordinario, sino que leedlo como un libro, como la palabra de Dios. Ofreced la oración como el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam solía ofrecerla. Sin embargo, podéis pedir vuestras oraciones en vuestras lenguas vernáculas después de haber hecho las oraciones prescritas. Después de las oraciones prescritas en la lengua árabe, podéis pedir en vuestra lengua vernácula. No hay ningún inconveniente. La oración no se invalida. Hoy la gente ha desfigurado la oración. ¿Qué rezan? Dice, son movimientos. Rezan como los pollos cuando comen y por la tarde luego se quedan sentados haciendo suplicaciones. Esta es la situación de los no ahmadis. Y he visto, dice Azur, que hay gente que reza muy rápido. La esencia de la oración es la súplica. Saliendo de la oración, ¿dónde se pueden encontrar esas súplicas? Es como si una persona que va a la corte de un rey y tiene la oportunidad de expresar sus necesidades y no diga nada. Cuando está en la corte, delante del rey no dice nada. Sin embargo, cuando sale de la corte, presenta su escrito. ¿Qué beneficio tiene esto? Este es el caso de aquellas gentes que no piden con humildad delante de Dios. Lo que tengáis que suplicar, hacerlo durante la oración, teniendo en cuenta todas las etiquetas que exige la oración. Allah Ta'ala en el comienzo del Corán nos ha enseñado las fórmulas de cómo debemos pedir. En el Surat al-Fatiha, cuando lo recitamos, que es obligatorio, es una oración que nos dice que la verdadera oración se hace durante la oración. Allah Ta'ala nos lo ha enseñado de la siguiente manera: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dice, antes de comenzar la oración, es que debemos alabar a Dios para
para que nazca un cariño hacia Allah Ta'ala. Por eso decimos Alhamdulillah, todas las alabanzas pertenecen a Dios, el Señor de todos los mundos, al que ha criado y criado a todos, el clemente, el que da sin que pidamos a cambio, el misericordioso, es el que da a cambio en esta vida y en la vida futura. Malik Yawmiddin, el dueño del día del juicio, él es el que nos va a compensar. La bondad y la maldad está en sus manos. Uno es verdaderamente adorador de Dios cuando le considera el dueño del día del juicio. Mirad, cuando uno delante de un juez cuando vamos delante de un jefe y consideramos que ellos son nuestros dioses, eso es pecado y es como hacer copartícipe con Dios, porque Dios les ha hecho jueces, pero ¿cómo debemos comportarnos delante de ellos? Como les ha hecho jueces, es necesario que les obedezcamos, porque son nuestros jueces o nuestros jefes, es necesario obedecerles. Pero no debemos considerarles que son dioses, porque serán los únicos que os van a ayudar. Hay personas que ante sus jefes se comportan, Dios nos perdone, como si fueran dioses. Lo debido a Dios hay que dárselo a Dios, y lo debido al hombre hay que dárselo al hombre. Y a Canábodo, a ti solo te ayudamos, pedimos ayuda. Muéstranos el camino recto, el camino de aquellos a los que tú premiaste, y fueron los profetas, los sinceros, los mártires y los rectos. Las bendiciones de este grupo ha sido pedida. Líbranos de aquel camino de los que cayó tu descontento y los que se descarriaron. Esta es de forma sencilla la traducción de Sura al-Fatiha. Hay que recitar toda la oración pensando y comprendiendo. Estas son las etiquetas con las que debe ser hacerse la oración. Los que rezan rápido que habrán entendido. No, el cambiar, el hacer movimiento no sirve para nada. La verdadera unicidad de Dios no puede tener beneficios si uno se recita como un loro. Ha dicho que debiste creer que Dios no tiene ningún socio, y esto es lo que tenéis que demostrar con vuestra práctica. La palabra y el hecho sea una. Entonces puede ser un verdadero creyente. Tenemos que analizar, ¿acaso, según esta enseñanza, nuestras obras y pensamientos son iguales? Si no, debemos preocuparnos. No vaya a ser que vengan pueblos detrás de nosotros y se nos adelanten y no nos vayamos tan lejos, que alcanzando el cariño de Dios, cuando nos demos cuenta que nos hemos quedado atrás, luego tardemos décadas en acercarnos de nuevo, tardemos en recuperar las futuras generaciones. No vaya a ser que, metidos en este mundo, nuestras generaciones no se vayan a quedar atrás. Al venir en estos países no solamente estemos sumidos en el materialismo, y los derechos con Allah hay que cumplirlos sí o sí. Las oraciones hay que cumplirlos, y hay que cumplirlos pensando. Por lo tanto, no vaya a ser que nuestras generaciones, al quedarse, se queden atrás, y los nuevos beneficien de los premios que el Santo Mesías prometido Allah Ta'ala le había prometido, y nos sobresalgan, nos sobrepasen. El Santo Mesías prometido, es necesario que pensemos en estas palabras. Tendremos que hacer mucho esfuerzo en comprenderlas, y es una obligación de cada Ahmadí.
Y tendremos que pensar también que tenemos que acrecentar la certeza de la fe, iluminando nuestros corazones, hacer que consigamos el acercamiento de Dios y luego consigamos los premios. No vaya a ser que, quedándonos atrás, nos quedemos sin estos premios. El Santo Mesías prometido, en la relación que hay con el Santo Mesías prometido, tenemos que intentar que nunca se rompa, que Allah Ta'ala nos dé la oportunidad a todos de ello y que reforcemos nuestra relación con Allah Ta'ala, que entendamos el objeto de la misión de la venida del Santo Mesías prometido y seamos una parte integral de la comunidad y que extendamos la enseñanza del Santo Profeta Muhammad en el mundo y que siempre seamos merecedores, herederos de los beneficios, de los premios de Allah Ta'ala, de la gracia de Dios. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم